entonces el Papa le da permiso a San Francisco de Asís que haga la orden de los franciscanos. Entonces pasa el tiempo y entonces ahí también surgen lo que son las grandes cruzadas. Las grandes cruzadas se empezaron a unir todos los monarcas, los señores feudales, e hicieron un ejército con el pretexto de ir a tierra de los musulmanes para recuperar Tierra Santa, pero realmente lo que querían hacer era recuperar lo que ellos habían invertido. En la época en 200 años hubo 7 cruzadas, pero de esas 7 cruzadas todas fracasaron. ¿Por qué? Pues por orden de Dios, todas fracasaron, todas esas 7 cruzadas. Entonces el Papa decide ir a Aviñón, a Francia, pero los reyes de Francia no tenían, como quien dice, no le tenían confianza al Papa. ¿Por qué? Porque en esa época aparecieron las famosas indulgencias. Las indulgencias eran una lista de precios en donde las personas compraban, como quien dice, una indulgencia y se le perdonaba el pecado. De tal pecado era tal costo. Entonces esas eran las famosas indulgencias. Entonces los reyes de Francia se dieron cuenta y pusieron al Papa en cautiverio. Incluso creo que hasta lo metieron en la cárcel, lo pusieron en cautiverio, pero después salió el Papa y los reyes de Francia le comentaron que nada más iba a tener poder en cuanto a todo lo que era lo espiritual. Entonces esto cómo le iba a conceder a Roma. Pues Roma lo analizó y puso Roma otro papa. O sea, habían 2 papas, había mucha confusión en esa época. Entonces, como había mucha confusión, se mandó que se destituyeran los 2 papas o que se fueran. Entonces la iglesia puso otro papa porque no se fueron. Después habían 3 papas, o sea, 3 papas en esa época, una confusión tremenda en esa época. Pero al final se hace un concilio, todo se termina y León X, que es el Papa León X, es el último que queda. ¿Y él qué hace? ¿Qué creen que empieza a hacer? Pues empieza a vender indulgencias, empieza a vender mulas papales, y con todo eso, la mula papal era como un medallón que se ponía aquí en el cuello, y toda la persona que trajera esa mula papal pues era un privilegiado casi en ese tiempo. Entonces con todo ese dinero que se recolectó fue con lo que se construyó la famosa Capilla Sixtina, la que pintó Miguel Ángel. Entonces al final surge un reformista que fue Lutero. Lutero era estudiante de teología, estaba muy bien preparado, pero Lutero se dio cuenta de tantas anomalías que había en la iglesia, que una vez hizo 95 tesis o 95 puntos en donde dijo que la iglesia estaba mal, o sea, no tenía base bíblica, cómo era posible vender, casi comprar los pecados y venderlos, o sea, las indulgencias, etc. Entonces marcó la primera reforma religiosa, que fue Lutero. Entonces Lutero le devuelve al pueblo cristiano, como quien dice, la identidad de que los cristianos es el pueblo, para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda llegada. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos 400 años, bueno, voy a empezar de aquí hacia arriba. Si nosotros sumamos 400 años de esclavitud en Egipto, más 400 años de los jueces, más 120 años del periodo Reino Unido, más 420 años del periodo Reino Dividido, más 210 años de cautiverio y retorno judío, más 400 años para la preparación para la llegada de Cristo. Si sumamos todo esto, nos da 1930 años. 1930 años. Ahora,
Si nos vamos después de la repetición de los sucesos que ocurrieron después de Jesús y sumamos y decimos que con la reforma de Lutero fue en 1517, entonces con Lutero fue en 1517, siguió a 1517, le sumo los 400 años que faltan para que llegue Cristo, más 400 años, nos da 1917. Nos da 1917. Pero como nosotros sabemos que el plan de Dios todo se repite en cuanto a situaciones semejantes, personajes semejantes, situaciones semejantes, entonces Jesús o el Señor de la segunda llegada debe de haber llegado entre los años 1917 y 1930. Entonces, qué casualidad. Esto sí quiero que pongan mucha atención, porque realmente en el plan divino de Dios no hay casualidad, aquí es causalidad, aquí todo es un plan divino. Qué casualidad, como quien dice, analizando, llega el hermanito Luis Antonio Soto Romero, nació en 1931, el cual es muy parecido al año de 1930. O sea, ya se dan cuenta cómo la situación, el plan divino continúa. Luis Antonio Soto Romero es la persona que escribió los divinos rollos telepáticos, profetizados en la Biblia, como el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega está profetizados en la Biblia en el capítulo 5, 1, 8, 22, 13 de la Biblia, en donde, si nosotros nos acordamos de lo que dice el capítulo 5, que dice de los sueños que tuvo Juan, o sea, como quien dice, los rollos de Dios están ya en la tierra, y es la materialización de la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Ya está aquí, y estos rollos de Cordero, ¿qué es lo que hacen? Nos preparan para un juicio que viene, porque quedó escrito que iba a haber un juicio. Entonces, va a haber un juicio donde todas las obras de cada ser humano vamos a tener que ver ese juicio, y tenemos que prepararnos para ese juicio. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras dicen que nos mandaría un consolador. Ese consolador son los rollos del Cordero de Dios que están aquí ya en la tierra. Porque si nos damos cuenta y analizamos las situaciones de Dios, todo está hecho por trinidades. Si yo les digo, la trinidad de la familia, ¿qué es? Padre, madre, hijo. La trinidad del tiempo, pasado, presente, futuro. La trinidad del misterio, invisible, increíble e imposible. La trinidad de la electricidad, positivo, negativo, neutro. La trinidad del conocimiento, lo bien, lo mal y el libre albedrío. O sea, todo está hecho por trinidades. Si pongan atención, si yo les digo la trinidad de las doctrinas del Cordero de Dios, ¿cuáles serían? ¿Cuáles pensarían? Pues es la mosaica, la cristiana, y la última, que es los rollos del Cordero de Dios. Entonces, qué casualidad que hasta en la doctrina de Dios existe su Trinidad. O sea, díganme, ¿es coincidencia? Acuérdense que aquí no hay coincidencia, todo es causalidad, todo sigue un plan divino. Si yo me sigo profundizando en estos temas y me doy cuenta cómo Dios trabaja, en Juan 16:12, ¿qué dice Juan 16:12? Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no lo entenderían. ¿Qué dice en Juan 16:13? Pero cuando llegue Él, el Espíritu